y aquí nos encontramos trabajando procesos de investigación, análisis, reflexión. Para ello vamos a dar continuidad con la mesa redonda, los encuentros nacionales de redes, las expediciones pedagógicas y los encuentros iberoamericanos de redes de educadores. Me permito presentarles a nuestro moderador, doctor Antonio Carrillo Avelar, asesor del posgrado de Pedagogía. Vamos a darles un fuerte aplauso. Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta segunda fase, esta tercera fase del evento. Y vamos a iniciar con la doctora María Guadalupe Villegas Tasia. Ella es doctora en Pedagogía por la Universidad de Salamanca. También es coordinadora de la línea de investigación de didácticas emergentes y alternativas de la pedagogía. También es coordinadora de los cuerpos académicos de la normal número 1 de Nezahualcóyotl. Vamos con ella. Reitero el saludo a todos ustedes. Me llamo Guadalupe Villegas para servirles y para mí es un honor estar en esta mesa redonda compartiendo con las personalidades de la REDIE. También quisiera agradecer la invitación que me hizo el maestro Raúl Segura a este evento, que sin lugar a dudas es muy importante en estos momentos en que se pide que las instituciones de nivel superior incorporen a redes con este afán de compartir los saberes pedagógicos que han adquirido. A mí me gustaría mucho poder comentar con ustedes algo muy importante: cómo los sistemas políticos deben de tener un vínculo estrecho con los sistemas educativos. En ese sentido yo titulé lo que voy a abordar con ustedes, la educación en la República Bolivariana de Venezuela. A partir de una experiencia, yo creo que muy inolvidable para las personas de aquí de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que tuvimos la oportunidad de viajar al país de Venezuela en conjunto con la red REDIE del Estado de México, a compartir nuestros saberes en investigación. Y vamos a iniciar. Están viendo ustedes una imagen de las personas que tuvimos oportunidad de asistir en esta expedición pedagógica al Encuentro Iberoamericano de Redes de Educadores que hacen investigación desde la comunidad y desde su escuela. ¿En qué escenario se hace la visita? En un escenario que a partir del 19 de diciembre de 1999 se inicia en Venezuela un proceso democrático y que en la historia de Venezuela es muy importante porque ellos luchan por una construcción de una sociedad democrática, participativa, protagónica, multifacética, pluricultural, pasando a una democracia política, a una democracia social y a un Estado de Derecho y de justicia. ¿Qué abordaré en esta charla con ustedes? Lo siguiente. Primero, comenzaré diciendo lo del Proyecto Nacional de Venezuela. Continuaré con la filosofía. Después, con la epistemología social y educativa, para ver también la estructura educativa de Venezuela y cerrar cuando emprendemos con nuestra mochila al hombro el retorno a los países de origen. Adelante. Fue en el 2008, del 13 al 20 de julio, cuando en Venezuela, de acuerdo a diversas redes como la de Argentina, la de España, la de Colombia, la de México, la de Venezuela, convocaron a diferentes países invitados como Cuba, Ecuador, Chile, Nicaragua, Bolivia y además también, entre otros asistentes, Perú y Estados Unidos, a emprender una expedición por todo el territorio venezolano, en el cual se tuvo la oportunidad de ver todos los niveles educativos, pero también conocer cuál es su proyecto de nación. Ahí yo podría comentarles a ustedes que la experiencia que yo viví
fueron profesores entregados, comprometidos en la educación, creyendo en el proyecto político y educativo que está emprendiendo su presidente. Gente que tenía un deseo de transformar las condiciones sociales en las que vivían. Entonces yo dije, bueno, pero mi realidad me puede engañar. ¿Qué habrá en los libros que ellos trabajan, con quien ellos se argumentan? ¿Y cómo cuando regresamos no nos venimos con la mochila vacía? Porque como es una expedición pedagógica, teníamos que llevar una mochila expedicionaria. Nos obsequiaron muchísimos libros. Como grupo tuvimos que decir, tú te llevas estos, tú estos otros, porque no nos cabían y no podíamos, además, el sobrepeso en el avión. Entonces hice una revisión de esos libros y de ahí extraigo algunos planteamientos que voy a comentar con ustedes. Su proyecto nacional, por favor. Retomando las palabras de Hugo Chávez, el proyecto nacional lleva por nombre el del prócer de su libertad, Simón Bolívar, el cual construye un proyecto de largo alcance, también lo denomina de largo aliento. ¿Por qué? Porque sabe que una democracia, la justicia y la igualdad se construyen en un proceso de lucha. Retomaré algunas palabras de Hugo Chávez para enunciarlas aquí. Ahora estamos entrando en lo que antes del 4 de febrero de 1992 ya definíamos como un proyecto de nación Simón Bolívar, es decir, el proyecto de gran aliento, para darle realidad al proyecto originario, al proyecto de Bolívar, una patria grande, próspera, donde brille la moral, donde brillen las luces. En este sentido, plantea 5 motores que impulsan la transformación de la nación, libre del dominio del imperialismo norteamericano, del capitalismo mundial, de las grandes transnacionales, de la oligarquía financiera criolla, de los poderes históricos antibolarianos y apátridas que aquí se instalaron al amparo de aquel año nefasto, de 1830, cuando Bolívar moría y junto con él la Gran Colombia. Quisiera comentarles que los pilares que sustentan toda su transformación social son los siguientes. Ustedes pueden ver ahí un principio. Este principio rector es avanzar hacia la educación socialista y la revolución socialista. Y retomo ahí unas palabras también de Chávez, en donde dice aprender, aprender, y están los puntos suspensivos en ese mensaje que le manda al mundo de que siempre estamos aprendiendo. No importa el espacio, el lugar, la edad, el credo, la raza, si queremos nombrarlo así. Tomar la idea de Martí, ser cultos para ser libres, y con la cultura y la educación como pautas de lanza en este sueño común. ¿Cuál es su sueño? La libertad. Alcanzar el sueño de Bolívar, naciones que marcharán hacia su grandeza, al mismo paso con que camine su educación. De nuevo, esta utopía, este sueño que a veces hemos perdido, en que la educación logre transformar al hombre, pero también logre transformar las instituciones, logre transformar a las sociedades en su conjunto. Adelante, por favor. Comentaba los motores. Ustedes ven al centro un motor más grande, que en este nosotros podríamos llamarle los principios de igualdad, justicia y libertad, pero están engarzados con los motores más pequeños, que no por ser más pequeños los otros más grandes, uno tenga mayor importancia que otro, sino que estén articulados. Estos son la ley madre o la ley habilitante. Pero después, ustedes abajo ven la reforma integral a la Constitución. Ellos consideran que su Constitución debe estarse reformulando constantemente y que además cada reforma que se le haga se debe de llevar a referéndum con el pueblo de Venezuela. Después, ustedes pueden ver la educación moral y luces. Ellos le llaman moral en el sentido que debe estar cargada de valores, de la ética. Para ellos su educación tiene que ver con un proyecto político, pero un proyecto ético. Y luces se refiere a la ciencia, al saber,
pero no solamente las ciencias bajo el canon de las ciencias exactas, sino también bajo el canon de las ciencias humanas o del espíritu. Después ustedes ven la conformación de las ciudades comunales. Esto es muy importante porque aquí ellos retoman dentro de sus documentos base que norman su vida política y educativa, cómo ellos se dan cuenta que la geografía dividida como nosotros también la tenemos y que lo heredamos de la colonia, que son los estados, las gobernaturas, las presidencias municipales, las colonias, etcétera, lo que hacen es fragmentar y dividir, y dicen divide y vencerás. Rescate de aquellos donde está sustentado principalmente sus ideales. Uno, Simón Bolívar, y él decía: el que pretende reinar no trata de elevar al pueblo a su dignidad, no trata de enseñar para que lo conozcan, no trata de dar fuerzas para que le resistan. Explicó un decreto para que le recogieran, él les pidió un decreto para que recogieran a todos los niños pobres. Y decía así, miren, no quiero que los niños estén en casas de misericordia para hilar las cuentas del Estado. No quiero que estén en conventos para rogar a Dios por sus bienhechores. No quiero que estén en cárceles para pugnar por la miseria o los vicios de sus padres. No quiero que estén en los hospicios para que después sean fieles criados de aquellos que necesitan quien les sirva, o esposas fieles de aquellos que quieren una mujer sumisa. Yo quiero que los niños pobres, decía Bolívar, tengan educación, y en ese entonces eran los talleres. Quiero que sean artesanos, artesanos de su vida, y sepan que su trabajo les devuelve la dignidad. También Bolívar, ¿sabe qué pugnó? Porque las masas, el pueblo, nuestra gente, los padres también tuvieran un lugar en las escuelas, en estos lugares, pero que con libertad ellos decidieran si querían dormir ahí o trasladarse a sus chozas quizás más miserables. Pero estaba siempre el principio de libertad. Quisiera comentarles de otro prócer, que se llama Simón Rodríguez, ahí lo alcanzan a ver ustedes, y dice: esto me gustó mucho porque él regresa de un exilio, no les convenían sus ideas educativas y se va exiliado, y cuando hay condiciones regresa a Venezuela y está Bolívar y dice así: yo dejé la Europa y me vine aquí a encontrarme con Bolívar, no para que me protegiese, sino para que hiciera valer mis ideas a favor de la causa. ¿Cuál era su causa? Una formación de masas, una formación popular. Continúo con Luis Beltrán Prieto y les voy a leer un trozo muy pequeño en donde dice: yo creo en la educación progresista, esa, la escuela nueva, formar al hombre libre, el hombre democrático, a través de planteamientos pedagógicos como respetar al individuo, la personalidad, la socialización y la nación. ¿Y qué les puedo yo decir del gran pedagogo de América, Paulo Freire, que es también retomado dentro de sus planteamientos pedagógicos? Solamente podría enunciar lo siguiente: el hombre se libera a través de su cultura, de hacer su historia y hacer su conocimiento. El hombre debe tener conciencia de que es un ser inacabado, y como inacabado siempre buscar lograr su propia formación. Los hombres no se educan solos, los hombres se educan en comunión. Palabras de Paulo Freire. Adelante. La estructura educativa. Yo quisiera enunciarles ahí que tienen algo que le llaman Simoncito. Nosotros en México a veces decimos: ¿por qué voy a utilizar esos términos? Y a veces nos vanagloriamos del intelectualismo. Ellos tienen una pedagogía nativa porque intentan recuperar
el conocimiento, el saber que se construye en esa red de la vida cotidiana, de esa subjetividad, de esos significados que se enraizan en su propia cultura. Simoncito es para los niños de 0 a 6 años. Y permítanme que les diga que ahí a las madres embarazadas, desde el momento en que ellas notifican al salubridad o a salud, al sector salud, reciben atención. Después viene la escuela bolivariana, después el liceo bolivariano o técnica robertsoniana y después la universidad bolivariana. Esto se complementa con lo siguiente, con las misiones Sucre, Misión Rivas, Misión Robinson, Federación Bolivariana de Estudiantes, Instituto Nacional de la Juventud, Frente Francisco y Madero y Ministerio de Educación. Lo que ahí se pretende es que también, como se intenta construir en comunidades, el sector productivo, el sector industrial, tiene que estar apoyando fuertemente a la educación, tanto en recursos y en demás servicios. Es un vínculo estrecho con el sector económico. Adelante. Ahí ustedes pueden observar una espiral, pero también del extremo derecho de ustedes está la formación inicial hasta llegar a la formación del adulto mayor. Y de este lado izquierdo tienen el maternal hasta llegar a la vejez. Y unos principios básicos en el centro: convivir, saber y hacer. Adelante. Rescaté ahí a unos principios que para mí creo que son fundamentales en los planteamientos de la educación bolivariana, pero antes de eso quisiera comentarles que cuando estábamos en Venezuela se realizó al final una concentración en un lugar que se llama Ipasma. Ahí estuvimos con autoridades educativas y representantes de los distintos países y creo que en todos nosotros se sembró una semilla de querer transformar lo que es nuestro México, del deseo de continuar con el sueño de las utopías, con el sueño de que los maestros y el magisterio puede hacer algo por transformar las aulas, por transformar las comunidades y por transformar nuestro país, sobre todo en esta época tan globalizante, en donde no sabemos qué concepción de hombre, qué hombre queremos formar, qué tipo de educación deseamos y qué tipo de sociedad quisiéramos construir. Las consideraciones finales rescatan los siguientes aspectos de la educación del pueblo venezolano o de la República Bolivariana de Venezuela. La educación se considera un eje rector de la transformación social. La vinculación de la escuela con la comunidad. La vinculación del aparato productivo y social. La articulación, filosofía, teoría, pedagogía entre todos los niveles educativos. Recuperación de una pedagogía nativa. Y además, construir un socialismo del siglo XXI, contrastante con nuestro México. Mientras ellos están buscando un Estado docente, y dice uno, ¿qué significaría esto? Un Estado que se preocupe por enseñar a las masas, al pueblo, que era el sueño de Bolívar. Y aquí, en México, estamos en un Estado que no quiere ser protector, y ahora dice que la educación nos cueste cerrar instituciones de educación pública e impulsar la educación privada. Con esto agradezco mi participación. Vamos a invitar al maestro Juan Hurtado Chagoya para que nos haga su presentación. Él es maestro en educación primaria, tiene la licenciatura en ciencias sociales
y es representante del Consejo Estatal Técnico de la Educación. También es coordinador de la Red Estatal de Transformaciones Educativas de Michoacán. Buenas tardes primero a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes aquí presentes, entendiendo que tenemos pocos minutos, pero que estos pocos minutos son prácticamente el inicio de todo un intercambio que va a culminar seguramente en Argentina. Yo digo que no para pocos, sino para todos, en un esfuerzo que vamos construyendo. Primeramente, por la brevedad del tiempo, vamos a obviar algunas pantallas. Lo que sí quisiéramos es como resaltar dos cuestiones. Una, si ustedes ven en la parte izquierda, dice Secretaría de Educación Pública, porque como se ha ido comentando por las compañeras de la Red Estatal de Transformación Educativa nace en un contexto institucional. Esa sombra que ven ustedes ahí es una parota, donde, pasamos a la siguiente, donde en mayo del 2005 pudimos juntarnos un grupo de compañeros funcionarios del gobierno del Estado, Secretaría de Cultura, con una idea: cómo hacemos una intervención comunitaria en 2 municipios. Y en esa ocasión tuvimos la fortuna de contar con la doctora Rosa María Torres, la ecuatoriana, y nos marcó para todo el rumbo que tenemos. Si ven ustedes, vamos a llegar a los 5 años de trabajo. Entonces, en ese momento no se pensaba en el asunto educativo solamente, sino cómo entrar a un municipio. Y en ese municipio se llamó La Huacana. Ustedes pueden teclear ahí el municipio de La Huacana, y para estos años ganó el Premio Nacional de Desarrollo Municipal. Y en el municipio de Guaniqueo estuvimos haciendo trabajos a nivel de gobierno. Vamos a pasar a la siguiente pantalla. En ese sentido se fue consolidando una idea colectiva, estamos hablando de hace 5 años, que nos ha posibilitado la reflexión y el intercambio de experiencias educativas, que nos ha posibilitado ser protagonistas del saber educativo y que nos ha posibilitado compartir las prácticas educativas. Todo eso en el vínculo escuela-comunidad. Aquí hay algo que tenemos que resaltar. Estamos hablando de maestros de primaria, de secundaria, que todavía no entendían ese asunto de la investigación. Todavía a mí me cuesta trabajo, porque yo quiero decir, yo no soy investigador, soy maestro de primaria, de secundaria, que un día me vi forzado a estar en un puesto administrativo, y comenzamos entonces a pensar por dónde podíamos plantear las cosas. Entonces nosotros desconocemos ese asunto, ¿no? Apenas estamos como entendiendo las cosas. Pero sí fuimos demostrando, siguiente pantalla, que este espacio de la red nos posibilitaba varias cosas. Una, el compromiso social. Acuérdense que nosotros estábamos ya con esa idea de las comunidades de aprendizaje. El otro es, nos metió en un sentido colaborativo muy fuerte. Y el otro es, nosotros estamos pensando en el cambio, en cómo nosotros hacemos el cambio en ese ejercicio. Y una cuestión central, centrados en el aprendizaje. De ahí, la siguiente, voy muy rápido, por la cuestión ahorita dejar, que nosotros decimos, la red te promueve 2 cosas esenciales. Una, la transformación pedagógica, cultural y social de las escuelas hacia la conformación de comunidades de aprendizaje. Y otra vez yo vuelvo a resaltar, esa es una idea que fuimos rescatando desde esa visión teórica de la maestra Rosa María Torres. No sé si ustedes conozcan todo ese enfoque que se está planteando. Y la otra es las posiciones políticas. Promueve posiciones políticas por la educación, asumiendo compromisos pedagógicos, con la problemática educativa estatal, nacional e internacional. Son las 2 cuestiones. No estoy hablando de la investigación. Nosotros no estamos todavía no estamos en ese sentido. Y ahorita lo vamos a decir por qué. Después fuimos planteándonos una serie de principios con los cuales nos fuimos allegando a una serie de colectivos, no solamente del ámbito escolar o del sistema escolar. Estamos hablando de regidores, trabajadores sociales, estudiantes, y entonces nos planteamos 5 principios que nos puedan unificar. Uno, consolidar la educación pública, reivindicando su sentido social. Ahí ese es un principio que nos mueve. El segundo, fortalecer el sentido humanista de la educación, hacia una educación integral, hacia una nueva ciudadanía. El tercero, ubicar los procesos de aprendizaje
en el centro del quehacer pedagógico. El cuarto, impulsar una escuela como centro de desarrollo social y cultural que convoca a un proceso permanente de transformación. Si ven, todo el tiempo está apareciendo la comunidad, o sea, nosotros actuamos en la comunidad. Y el otro, el tratar de trabajar en procesos interinstitucionales, con salud, con cultura, con todos los que estamos planteando. Y otra vez, entonces, nuestro enfoque es desde maestros, no desde investigadores, sino desde el maestro que está en la escuela, que está, decimos nosotros, indagando sus problemas. Pero el maestro tiene un problema y inmediatamente lo indaga, lo piensa y no se queda con el problema, lo resuelve. A lo mejor no lo investiga, pero resuelve su problema. Y entonces nosotros pensamos en una escuela, decimos en una escuela innovadora, flexible, democrática y multicultural, que siempre está conectada con el entorno cercano y en una territorialidad. Otra vez vuelve a aparecer ese sentido y otra vez aparece, propicia el aprendizaje de todos. Entonces, los compañeros que se han ido asumiendo de la red siempre deben de estar pensando en cómo se incorporan a la comunidad. Ese es un principio, central en nuestra organización, en nuestro planteamiento de red. Y otra vez voy a decir, no están investigando, ¿sí? Están actuando en esa realidad concreta. La siguiente. Y entonces la estrategia que hemos planteado se desglosa en ese sentido. Está centrada en dos cuestiones principalmente. Una, en el desarrollo curricular. ¿Cómo nos planteamos desarrollo curricular? Y siempre está vinculada con la intervención de la comunidad. Y entonces ustedes allá aparecen una serie de documentos que ahorita no alcanzamos a todos. Logramos hacer 16 sistematizaciones de prácticas educativas. Este es uno de ellos. Van a aparecer en la página ahorita, que los pueden bajar ustedes. Y entonces nuestro primer ejercicio, cuando dijimos, bueno, estamos haciendo una práctica, resolvemos problemas, vamos a sistematizar esa práctica que estamos planteando. Ese fue el inicio de nosotros, sistematizando la práctica educativa que estamos planteando. Y entonces tenemos aquí varios textos que son estos con los que ustedes pueden acceder ya a ellos. No logramos más que concretar 6 o 7, pero se fueron haciendo prácticamente 16. Posteriormente, entonces, nosotros nos planteamos 3 escenarios. Un escenario es las comunidades de práctica, maestros que están trabajando temas semejantes y se empiezan a intercalar. El otro escenario que nosotros decimos que es el central es construir comunidades de aprendizaje, que nosotros decimos esa es la utopía. Porque la comunidad de aprendizaje, como está entendido aquí, es donde está el maestro actuando con padre de familia, autoridades, y que está planteando, es un ejercicio completo. Se intentaron ver algunas cosas, no decimos que tenemos eso, pero ese es el horizonte que estamos planteando de manera muy concreta. Y una cuestión que está fuera de nuestro alcance ahorita, que son comunidades sustentables. Nosotros lo quisimos poner ahí, porque ustedes revisan el asunto del agua acá en el internet. El trienio pasado en Michoacán, ese municipio ganó el primer lugar a nivel nacional de desarrollo municipal con eso. Y bueno, naturalmente nosotros tuvimos un papel importante en toda esa idea del presidente, que por cierto, queremos hacer una denuncia, ahorita está preso por la represión que nos tiene el gobierno panista ahí, y cómo es posible que un gobierno que ganó el premio a nivel internacional, nacional y estatal, y hoy nos tengan preso pues al presidente ahí como un secuestro, así como decir no puedes hacer cambios ni nada. Eso es una cuestión que queremos denunciar ahí, y ustedes lo pueden mirar. Por último, o 2 cuestiones para terminar así muy rápido. ¿Cómo lo concretamos? Porque a veces decimos, bueno, ¿cómo será eso? Y entonces nosotros nos planteamos 5 líneas de acción. Una es la indagación del contexto. Nosotros lo primero que nos pudimos percibir es que no podemos pensar en vincularnos a la comunidad si no tenemos el contexto de la comunidad. Entonces desarrollamos una serie de instrumentos para mirarnos. Queremos decir que aquí, que las maestras que desarrollaron el ejercicio más fuerte fueron las compañeras de preescolar. Ellas desarrollaron ejercicios de contexto muy interesantes en ese sentido. El otro fue el asunto del análisis del currículum. Y de ahí tuvimos una experiencia que viene aquí y va a ser en uno de los libritos que se llama Aprendizajes para la Vida, donde demostramos nosotros que a partir de la comprensión del currículo y del contexto era capaz de cambiar una escuela. Y por eso nosotros le apostamos más al currículo que a la gestión, no queremos decir que la dejemos, pero fue ahí. Y esa escuela logró durante un año abandonar los libros de texto oficiales, cambió toda la estructura de organización de la escuela y de la comunidad. Ustedes van a leer el texto y ahí
nos dimos una demostración nosotros de que era posible cambiar de escuela. Y la segunda tarea que nos planteamos era incidir en las políticas educativas. Entonces ahorita les dejaremos algún documento, este es el programa sectorial y 2 talleres que armamos institucionalmente para la Secretaría, que si ustedes lo revisan, en este amarillo van a tener todo lo de las redes. Ahí hay una metodología de cómo llegar a las redes, y entonces esta idea marginal, desde la reflexión de los maestros, fue capaz de incidir en ciertos aspectos de la política educativa en el estado de Michoacán. Y de ahí que ahorita nos estamos proponiendo 2 cuestiones para terminar. Una, el fortalecimiento del movimiento pedagógico latinoamericano, capaz de incidir en las decisiones de política pública de manera integral y humanista en cada uno de los países. Eso es, y dirán ustedes, bueno, están locos ahora, ¿por qué en todos lados? Pues porque tenemos el evento en Argentina, y el evento en Argentina nos va a tejer a toda América Latina pensándonos en este proceso. Y el otro es el de desarrollar investigación. Como les decía, nosotros no empezamos de la investigación, sino empezamos de sistematizar lo que estábamos haciendo, de pensarnos, y de ahí que en una de estas aventuras que hemos tenido nos contactamos con la doctora Susan Street y pudo estar con nosotros echándose una charla sobre esto y retándonos a este camino, y luego terminamos con un diplomado que acabamos de terminar hace un mes con la doctora Silvia Merkel de 80 compañeros, donde consolidamos 60 colectivos, y que al final la conclusión fue esta: ninguno estamos investigando. Esa fue la conclusión. Ninguno estamos investigando, pero lo que reconocen los investigadores, ahí fue la conclusión. Nosotros tenemos muchas investigaciones, pero de nada sirven, ahí están también. O sea, y entonces la conclusión fue: juntémonos, y ese es el reto que tenemos. De hecho, el 18 de marzo tenemos una discusión con un equipo de cómic de cómo nosotros tenemos las experiencias, pero no las tenemos en la cabeza. ¿Las tenemos dónde? Escritas, tenemos los problemas. Y entonces el reto que estábamos planteando es decirles, bueno, si ustedes tienen las herramientas, hace rato lo decían aquí las conferencistas, pues agarren la investigación de estos problemas y nosotros vamos a acompañarlos a ustedes. En ese sentido de que podamos hacer ese reto, y yo sí estoy convencido, con lo que he escuchado aquí en otro lado, que la investigación requiere de ciertas habilidades, de ciertas posibilidades, pero que los maestros con las herramientas que fuimos formados va a ser muy difícil que las alcancemos por sí solos, pero que entonces de manera colectiva podemos alcanzar esas herramientas, y que los problemas ahí están. La única manera de incidir en ellos es actuando en esta perspectiva. De ahí que a nosotros nos convence un asunto que ahorita estamos trabajando. La red poco a poco se va a salir de la Secretaría, lo que decía hace rato la compañera, tuvo su origen ahí, pero ya no puede sostenerse, porque la institucionalidad nos ahoga, nos mete, pero ya tenemos la posibilidad de tener varias miradas, y por eso aquí están los compañeros de Morelos, está la invitación a Oaxaca, al taller donde se va a tejer, que va a ser muy complicado la llegada a Argentina. Yo quiero terminar en esto, pero eso complicado nos va a permitir que un número importante de compañeros de Michoacán que no hacían investigación, ahora se pongan a hacer investigación sobre eso, y naturalmente ese es el pensar sobre el movimiento latinoamericano que estamos planteando, ¿no? Fue muy rápido. Ahí está, por último, ahí está ahí está el correo y la página donde ustedes pueden consultar los textos. Todavía no tenemos muy bien la página, pero estamos en ese proceso de construirla, y como nosotros decimos, tejiendo el saber pedagógico. Ese es el lema que estamos planteando, y disculpen por lo rápido y lo atropellado, ¿no? Agradecemos la participación del maestro Juan Hurtado Chagoya, y vamos a darle paso a la maestra Tania Rodríguez Alonso. Ella es maestra en Ciencias de la Educación, también la coordinadora estatal de la red de la red de investigadores educativos del Estado de México, y es maestra de primaria en Huixquilucan. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy parte de la red de investigadores educativos en el Estado de México, que casualmente está cumpliendo 2 años de su fundación. Aunque eso no quiere decir que no haya antecedentes. Tenemos ya una trayectoria tal vez no muy grande, a lo mejor se han ido
cambiando, gente que ingresa, gente que sale, pero de todos modos estamos aquí y hay que vivir el aquí y ahora, ¿sí? Sí, los antecedentes son TEVES. Anteriormente se llamaba TEVES. Seguramente algunos de los que están aquí formaron parte de TEVES y ahora forman parte de REDIEM. ¿Y qué es un movimiento pedagógico? Que no es, bueno, es que él es de su estado, REDIEM, así como que muy particularmente del Estado de México, pero también estamos vinculados con otras redes, ¿no? Somos parte. ¿Sí? Tenemos vinculación, vuelvo a repetir, con otras redes a nivel nacional y también a nivel internacional. Ya mis compañeros que me antecedieron mencionaron las participaciones en Venezuela, que bueno, yo lo voy a abordar hasta el final. ¿Sí? Tenemos la necesidad de generar un proyecto innovador. ¿Por qué innovador? Porque si bien es cierto que todo el maestro investiga, porque sí somos investigadores, desde el momento en que a fulanito, a Juanito le duele el estómago y nosotros queremos saber por qué no quiere aprender, es que le duele el estómago, estamos investigando. Que no lo registramos, que no lo sistematizamos, eso es algo muy distinto, ¿no? Pero estamos investigando. ¿Sí? Ahora, ¿qué aspiramos nosotros como red? ¿Sí? Aspiramos a transformar que nuestra práctica, para poder incidir en una cultura magisterial distinta, que contemple la práctica democrática en nuestras escuelas y en general en nuestra sociedad. No podemos quedarnos nada más en el aula, tenemos que sacarlo, tenemos que dar a conocer lo que estamos investigando. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la perspectiva del trabajo de nuestra red? ¿Sí? La construcción de alternativas pedagógicas donde participan maestros y maestras que desarrollan su trabajo en diferentes contextos, con una impresionante diversidad cultural y lingüística. Esto quiere decir que no nada más nos vamos a quedar con nivel primaria, por ejemplo, sino que abarca preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Tenemos incluso maestros de aquí de la FES, que ya es una escuela de educación superior. Todos los niveles estamos trabajando en un mismo sentido, innovar nuestra práctica docente. Ahora, la perspectiva del trabajo, que nosotros somos sujetos de saber. Si el docente no es el que lo sabe todo, pero sin embargo es el sujeto del saber. Si el aprendizaje es un acto estrechamente vinculado a procesos colectivos de interacción, comunicación y colaboración. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje tenemos que verlo como un medio para llegar a un fin. No nada más, pues vamos a enseñarles para que pasen el examen de enlace, porque ya se viene en fechas próximas. No, tenemos que enseñar para la vida. ¿Sí? Todo el tiempo. Nuestras líneas de trabajo son trabajo colectivo, divulgación, prácticas en el aula, investigación cualitativa, producción de artículos y socialización a través de eventos locales. Este es uno de ellos. Vamos a hablar que es a nivel estatal. Nacionales, cuando participamos con otras redes. Hemos tenido la oportunidad de participar con la RETE, allá en la expedición pedagógica. Ahorita ya lo había mencionado Juan, viene la expedición pedagógica de Oaxaca, y no nada más eso, ¿no? O sea, como que estamos en constante comunicación con todas las redes. Participamos en diciembre en la reunión nacional en Morelos, pues ahí andamos, ¿no? La cuestión es que tenemos que trabajar precisamente como redes para que esto crezca, y mientras más personas estemos involucradas en la red, más rico será el trabajo, más productivo. ¿Sí? A nivel internacional, pues también contamos con la participación de países como España, Argentina, Venezuela, Brasil, Colombia, y me parece que se acaba de incorporar Chile, Perú. ¿Sí? Así que entonces sí hay, geográficamente hablando, un gran espacio que se está siendo así como que invadido por las redes. Y si somos más, obviamente llegará más lejos. ¿Quiénes participan? Pues formadores de maestros, los maestros y los investigadores. Aquí yo creo que, como decía Juan, a lo mejor los maestros no somos investigadores, pero pues hay que involucrarlos para que seamos investigadores todos, ¿no? No quedarnos nada más con el, híjoles, pues es que yo sí investigo, sí, pero tú y no nos platicas, no nos dices, hay que compartirlo, y eso viene en las tareas. Los niveles ya los había mencionado, todos los niveles desde preescolar hasta educación superior.
¿sí? ¿Cuáles son las tareas? Aquí viene una. Compartir cómo surgen cada una de las redes. ¿Sí? A lo mejor en este momento estamos en esa situación de que se comparte cómo surge la red de Michoacán. Si estuviera Morelos, nos compartiría cómo se constituyó la red de Morelos, y así cada estado. Si creamos esa red nacional, pues lógico que tenemos que compartir y decir qué estamos haciendo, ¿no? Recuperar experiencias. Si yo tengo una investigación, lo mejor es plasmarlo por escrito. No me puedo quedar nada más con que pues yo investigué y ya me quedé con ello y tan se acabó. ¿Y quién lo supo? Pues nada más el que investigó. Y a lo mejor con los poquitos que se involucraron. Sin embargo, si lo plasmamos y lo escribimos, lo damos a conocer, pues obviamente va a llegar a un mayor número de personas y puedan involucrarse y además relacionar lo que estamos trabajando, los que investigamos, con su práctica docente de cada quien, ¿sí? Y hay que documentar lo que hacemos, ¿no? Sabemos que esto implica dinero, esto implica gastos, pero a lo mejor tenemos que buscar las estrategias de financiar. La REDIEM, hasta el momento, todavía no tenemos medios de financiamiento, y pues poco a poco tendremos que ir buscando instancias que nos apoyen para poder desarrollar nuestras investigaciones. ¿Sí? Ahora, hemos participado en la expedición pedagógica, pero a lo mejor alguien por ahí tiene la duda, ¿qué es una expedición pedagógica? ¿Sí? Bueno, una expedición es una excursión para realizar una empresa en punto distante. Aquí dice es una expedición militar, naval, pero nosotros obviamente lo vamos a aplicar a la educación. Va a ser un viaje en el cual nosotros tengamos una relación cercana con la gente de otro lugar. ¿Sí? Adelante. Participamos en el 5º Encuentro Iberoamericano de Venezuela, en el cual cada maestro, ¿se le pasa la siguiente? Cada maestro tuvo que hacer una ponencia, como que era nuestro pase de entrada. Si yo no tenía algo escrito, yo no podía asistir a este encuentro iberoamericano. Así que entonces, pues hay que darse la tarea. Primero hicimos una ponencia, en la cual después se hizo una lectura de pares, primero a nivel estatal, después a nivel nacional y después a nivel internacional. Quiere decir esto que yo leo lo que está escribiendo otra persona y otra persona lee mi ponencia y me da sus puntos de vista, si hay algo que cambiar, si hay algo que agregar, y además para conocer. Por ejemplo, si yo me voy, bueno, en esta expedición yo escogí la ruta del Amazonas, de allá de Venezuela. Se me hizo muy interesante, ahorita van a ver unas imágenes, pero tuve que antes pues leer las ponencias, que estaban de la gente que iba a participar en esta expedición. ¿Para qué? Pues para que mínimamente yo tuviera una idea de qué se iba a tratar en esta expedición. ¿Sí? No llegar en blanco. Ahí tenemos una imagen después de haber escogido la ruta del Amazonas, pues prepararse física y emocionalmente para esta expedición. ¿Sí? Aquí algunos integrantes de mi expedición, que hay de diferentes países, hay de España, hay de Michoacán, puedes ver a tus compañeros, hay de Michoacán, hay de Colombia, hay de Argentina también, y de México, obvio, ¿no? Y ahí están los países participantes. Cabe mencionar que en esta ruta Brasil no se inscribió, no tuvimos a nadie de Brasil, a lo mejor porque también hay en Brasil, hay más, no, en mi ruta, o sea, en la ruta del Amazonas, a nivel encuentro sí, pero en la ruta del Amazonas específicamente no hubo gente de Brasil, pero de los demás países sí, estuvieron ahí. ¿No? Tuvimos un acercamiento cercano, válgase la redundancia, con la gente del Amazonas. Sí, probamos sus comidas, bastante extrañas, por cierto, a lo mejor. Hubo un día que yo no comí, discúlpenme, yo dije, no, paso, nos dieron de comer tarántula, nos dieron de comer ratón. A lo mejor a la gente que le gusta la comida así extravagante, pues dijo, yo no me atreví, de manera así personal lo digo, pero resulta interesante conocer sus costumbres, conocer sus tradiciones y estar de cerca con ellos, ¿no? Sobre todo. ¿Ya? Ahí el compartir la comida, y que si uno decía no, pues se iban a sentir ofendidos, así que no hubo de otra más que entrar a la comida, y el calor estaba bastante rico, bajamos como 2 kilos porque no comimos y por el calor. ¿Sí? Y bueno,
volviendo al punto, esta es el correo de la Rediem, que creo que todos ya tuvieron que haber escrito por las inscripciones, y los invitamos, así se quieren incorporar a nuestra red, escríbanos un correo, yo les mando el formato para la base de datos, los incorporamos a la base de datos y de esta manera les haremos llegar cuando tengamos algún evento o algo que tengamos que compartir. Está el proceso también, nuestra página web, en su momento que ya la tengamos, se las damos a conocer para que pueda consultar, incluso subir alguna sugerencia, algún comentario que nos quieran hacer. Por mi parte es todo, gracias. Sí, como nos hemos dado cuenta, el escuchar las intervenciones de los compañeros que están en la mesa y las intervenciones que hubieron en las mesas también en los salones, creo que nosotros nos podemos dar cuenta de una ilusión que tuvo en alguna ocasión Bolívar y que creo que en la práctica que están haciendo a través de estas redes se está cumpliendo, ¿no? O sea, aquello que fue un sueño, yo creo que los maestros lo están comenzando a hacer una realidad. Las exposiciones pues, nos han permitido darnos cuenta de varios elementos de esto que Tania nos señalaba, ¿no? De la importancia de cambiar la cultura académica, de cómo se viene trabajando las instituciones educativas. Esta idea de hacer innovación desde la escuela, de hacer intercambios, de comunicarnos, de documentar las cosas, de reflexionar, de organizar eventos con miras a cambiar esta cultura académica. Pero sobre todo, ellos hablaron mucho de la importancia de ser rigurosos, ¿no? De ser entusiastas, de hacer compromisos, tener disposiciones, de ser disciplinados y sobre todo de ahorrar para poder seguir en este tipo de actividades, ¿no? Porque se ve algo que no se dice, pero esta parte ha sido pues esfuerzo de todo tipo, ¿no? Con los compañeros, ¿no? Y eso hace que a lo mejor no somos grandes investigadores, no somos grandes investigadores, pero creo que el apostarle a tener cambios en el campo educativo bien vale la pena el esfuerzo que se está haciendo.